Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ingeniería, Laboratorio de Geotecnia. Práctica 7. Determinación de los límites de consistencia. El objetivo de la práctica es introducir al estudiante los procedimientos para la determinación del límite líquido, plástico y de contracción de un suelo. Esto nos permitirá conocer las características de plasticidad de los materiales que pasan por la malla número 40. Los datos obtenidos nos permitirán identificar y clasificar el suelo que se muestreó. Los materiales requeridos para la realización de la práctica son malla número 40, mortero con mango, vaso de aluminio, copa de casagrande, flanera, caja Petri, ranurador curvo, placa de vidrio, vernier, espátula de cuchillo, charola redonda, cápsula de porcelana, guantes. Procedimiento. El material a utilizar deberá ser secado al aire. Una vez seco, se debe disgregar y cribar. Del cual se obtendrán aproximadamente 500 gramos. El material se colocará en un vaso de aluminio en donde se le agregará agua hasta formar se cubrirá con una bolsa de plástico y se dejará reposar por 24 horas. Antes de la realización de la prueba, se calibrará el equipo, siendo este la copa de casagrande, en el cual se debe verificar que la altura de caída de la copa sea 1 centímetro. Será el mando del ranurador. Además, se debe de calibrar la cantidad de golpes que da la copa, siendo la correcta de 2 golpes por segundo. Se deberá de contabilizar con ayuda de un cronómetro el número de golpes que da la copa durante 1 minuto. Para la determinación del límite líquido, se tomará el material que se preparó con anterioridad y se colocará en una cápsula de porcelana para homogeneizarlo. Colocará cantidad suficiente a la copa de casagrande con ayuda de la espátula de cuchillo. Se realizará una ranura con ayuda del ranurador, por la parte central de la muestra. Se procederá a encender la copa y a contar el número de golpes que necesitó el material
para que la ranura que se realizó cierre aproximadamente una longitud de 13 milímetros. Se realizará el mismo proceso con distintos contenidos de agua hasta lograr que la ranura cierre los 13 milímetros, con 25 golpes, con lo cual obtendremos el límite de contracción. Se deberán de tomar 5 determinaciones: 15, 20, 25, 30 y 35 golpes, para poder realizar la curva de fluidez que nos permitirá determinar el límite líquido. Para el límite de contracción, con la muestra que cerró la ranura a los 25 golpes, se tomará una muestra y se colocará en una caja Petri, la cual, una vez enrasada, se envolverá en una franela húmeda y se colocará en un lugar seguro durante 2 días. Después de estos 2 días, se colocará sin franela sobre el horno. Durante este proceso, se obtendrá el volumen de la pastilla cada día con ayuda de mercurio. Para la determinación del límite plástico con el material utilizado, se tomará una muestra de este material y se colocará sobre una placa de vidrio que será colocada al sol para que pierda humedad. Una vez que se crea que se alcanzó la humedad suficiente, se realizarán rollitos de aproximadamente 3.2 milímetros de diámetro, con ayuda de la palma de la mano. Este proceso se repetirá hasta que el suelo pierda humedad suficiente para que los rollitos comiencen a agrietarse. Una vez alcanzada esta condición, se colocarán aproximadamente 6 gramos de rollitos en una flanera. Se pesarán y serán introducidos al horno para determinar el contenido de agua, la cual corresponderá al límite plástico del suelo. Con la determinación del límite líquido, se obtendrá el índice de plasticidad con la siguiente expresión. Teniendo el índice de plasticidad y el límite líquido, se ingresan los valores en la carta de plasticidad para poder clasificar el suelo según el SUCS. Carta de plasticidad. En la carta de plasticidad, la línea A divide los suelos entre arcillas, la línea B divide a los suelos en alto, H, y bajo, L. Determinación de los límites de consistencia. Para el límite líquido, en la primera se colocará el número de flanera. En la segunda columna se colocará el peso de las flaneras en las que se colocará el material. En la tercera columna se colocará el peso de la flanera más el material. En la cuarta columna se colocará el peso de la flanera más el peso del material seco. En la quinta columna se le restará el peso de la flanera al material húmedo. En la sexta se restará el peso de la flanera al peso seco.
En la séptima columna se colocará el porcentaje de humedad. Y finalmente, en la última columna se colocará el número de golpes con los que se cerró 13 milímetros la ranura. Se graficará el número de golpes contra el contenido de agua de la muestra, para así obtener la curva para la obtención del límite líquido. En la primera columna se colocará el número de la flanera, en la segunda el peso de la flanera, en la tercera el peso de la flanera más el peso de la muestra, en la cuarta columna el peso de la flanera más el peso seco de la muestra, en la quinta el peso de la muestra sin el peso de la flanera, en la sexta el peso de la muestra seca sin el peso de la flanera, y en la última columna el porcentaje de humedad. Límite de contracción volumétrica. En la primera columna se coloca el número de la caja Petri. En la segunda, tercera y cuarta se colocarán las mediciones realizadas de la longitud de la caja Petri, siendo estas el diámetro interno. En la quinta columna se colocará el volumen de la caja Petri obtenido con ayuda del mercurio. En la séptima, octava y novena columna se colocarán las dimensiones de la pastilla una vez seca. Y en la última columna se colocará el volumen de la pastilla obtenido con ayuda del mercurio.